Buenas tardes, colegas. Vamos a revisar esta tarde el capítulo de endocrinología. ¿Cuántos van a ser endocrinólogos? Me imagino que ninguno, ¿no? Bueno, la endocrinología es un poco enredada, como ustedes se van a dar cuenta, porque a veces uno tiene que no memorizar, sino básicamente deducir. Pero para entender cómo funciona el sistema endocrino es importante conocer la parte de la fisiología. Vamos entonces a revisar conceptos básicos, vamos a ver los ejes endocrinológicos, por qué que se presentan algunas patologías, y después vamos a revisar sobre el hipotálamo, las principales enfermedades o patologías, la hipófisis, alteraciones gonadales, hipogonadismo masculino o femenino, y vamos a terminar viendo alteraciones del calcio. Esa es la primera parte de este primer capítulo que tiene que ver con la especialidad. Primero, si bien es cierto, se denomina sistema endocrino, salud, uno entiende que endocrinología es la secreción de hormonas que van a actuar dentro del organismo y van al torrente sanguíneo. En realidad esa es la definición del sistema endocrino. Sin embargo, como ven aquí en la diapositiva, las glándulas no solamente van a secretar estas hormonas que tienen acción biológica dentro del organismo, sino también se producen dentro, pero van a ser secretadas afuera. Es el caso, por ejemplo, de las glándulas exocrinas, las salivales y las glándulas sudoríparas. Son órganos endocrinos. Vamos a ver también que así como existen glándulas endocrinas, existen órganos que también tienen que ver con el sistema endocrino. Por ejemplo, el endotelio viene a ser el revestimiento de las arterias, ¿verdad? Pero es una glándula endocrina, porque produce hormonas. El óxido nítrico que se produce ahí, o también las endotelinas que se producen ahí, van a tener acciones en todo el sistema arterial. Pero no es una glándula, pero es el endotelio. Por ello es que no se puede homogenizar estructuralmente, histológicamente, en el sistema endocrino y decir, por ejemplo, todos los vasos sanguíneos tienen una composición histológica y en función a ello todos los vasos sanguíneos van a fabricar diferentes tipos de sustancias. El sistema endocrino no, porque no solamente son tejidos, son órganos, son glándulas, por ello es que es heterogéneo y no se puede definir exactamente que solamente tiene que ser una glándula la que produzca estas hormonas. Sin embargo, hay tres aspectos que son básicos que ustedes tienen que recordar, y que en algunos exámenes de recién grado, algunas preguntas que se han hecho, tienen que ver con la acción que estas hormonas que son secretadas van a realizar. Si la acción se realiza lejos de donde se produce, se denomina entonces una acción endocrina. Si la acción se realiza en la misma célula que fabrica la hormona, entonces esta acción se llama autocrina. Y si la acción se va a realizar en la célula que está circundante o vecina a la célula que fabrica la hormona, se denomina acción paracrina. Entonces, hemos revisado y algunas preguntas básicas, ¿no?, en relación a estas acciones. El sistema endocrino también es importante porque va a regular todo el metabolismo, ¿no es cierto?, de nuestro organismo. O sea, no solamente, a diferencia de otros órganos, tiene que ver, digamos, con una función digestiva o una función cardíaca. El sistema endocrino en realidad metaboliza todo lo que es nuestro organismo. Si no, vean algunos ejemplos. ¿Qué funciones importantes tiene? Primero, mantiene el medio interno, porque el sistema endocrino tiene que ver
con el líquido extracelular, con el líquido intravascular a través de diferentes hormonas. Tenemos, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, que tiene que ver también con el sistema endocrino, la hormona antidiurética, la hormona tiroidea, que tiene que ver con el intercambio del sodio y el potasio. Entonces, todos ellos tienen que ver con el medio interno. También participa en la producción, almacenamiento y distribución de la energía. Nuestro cuerpo produce energía, recuerdan el ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Y cómo comienza el ciclo de Krebs? Básicamente oxidando glucosa. Y esta glucosa va a producir energía que todas las células la van a utilizar. Todas las células, para utilizar esta energía producida, van a necesitar una acción genómica de los genes. ¿Quién realiza la acción genómica en todas las células? La hormona tiroidea. La hormona tiroidea, la T3, ingresa a todas las células del organismo y realiza esta acción genómica. ¿Cómo lo hace? Ingresa a través del RNA mensajero y esto va a producir DNA mensajero. Tiene acción en el núcleo de estas células. Entonces, la energía que vamos a utilizar tiene que ver no solo con la hormona tiroidea, sino también con la regulación del sistema glucosa-insulina. ¿Recuerdan las hormonas contrarreguladoras? Glucosa tiene que ver con insulina, y está la hormona de crecimiento, el glucagón tiene que ver la insulina, la hormona denominada catecolamina. Todas estas hormonas, igual que el cortisol, estimulan a que el hígado fabrique glucosa. El hígado fabrica glucosa y si no la utiliza, la almacena en forma de glucógeno. Entonces tiene que ver con la producción de energía. Y miren cuántas hormonas hemos mencionado, podríamos mencionar unas 20 más. Respuesta a situaciones de estrés es el eje del cortisol, ¿verdad? El cortisol es la hormona del estrés. Si uno no tiene un buen sistema adrenal, no va a responder a cualquier situación de estrés. Una situación de estrés es una cirugía, una situación de estrés un accidente, una pelea, un susto, una enfermedad también produce estrés. En el desarrollo y crecimiento, desde que nosotros somos formados, desde que somos embriones, pasamos a ser feto, y después infantes, nos desarrollamos en la adolescencia, la juventud, tiene que ver varias hormonas, no solamente la hormona de crecimiento. En el, digamos, proceso de reproducción humana, porque se supone que nosotros nos diferenciamos de los animales, en que nosotros podemos controlar nuestra fecundidad. Si no, nuestra función sería netamente reproductiva y no sería la función sexual. Y participan muchas hormonas, no solamente el testículo, sino el hipotálamo a través de los denominados neurotransmisores. Entonces, como ustedes ven, las glándulas típicas que secretan hormonas son las que tienen en esta columna. La glándula pineal, la placenta también es una glándula que va a secretar hormonas para favorecer el desarrollo del primero embrión y después el feto, los islotes de Langerhans, donde tenemos células que fabrican insulina, pero también la somatostatina, el glucagón también se fabrica en estos islotes, pero vean ustedes en este lado, estructuras, no estoy hablando de glándulas, estructuras que secretan hormonas. El hipotálamo, fundamentalmente, a través de neurotransmisores, secreta factores liberadores de hormonas en la hipófisis. El corazón, el factor natriurético. El tracto gastrointestinal. El riñón, que también fabrica la vitamina D, que es una hormona. Las células inmunes, que fabrican prolactina. Entonces, todos estos no son pues glándulas, como les mencionaba. ¿Cuál es la hormona, o mejor dicho, qué células en el tracto gastrointestinal fabrican hormonas? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Alguien tiene la respuesta?
en el tracto gastrointestinal, ¿qué células fabrican hormonas? ¿Cuál sería la relación? ¿La oxitocina se fabrica en el tracto gastrointestinal? ¿Dónde se fabrica? En el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. En la hipófisis posterior se almacena, pero no se fabrica. La melatonina, que da la coloración a la piel, ¿no? La inhibina o inhibinas, una de las inhibinas está, por ejemplo, en el testículo, que va a inhibir la secreción de la FSH por las células de Sertoli. La hormona que va a liberar a la hormona de crecimiento, no está en el tracto. ¿Cuáles son? Las células APUT. Las células APUT fabrican hormonas. ¿Se acuerdan de las incretinas? ¿Qué son las incretinas? Eso cuando veamos diabetes vamos a especificar. Entonces, como ustedes ven, hay una numerosa cantidad. ¿Cuántas hormonas activas se han descrito? 300. ¿De acuerdo? 300 hormonas activas todos los días llevan el metabolismo de nuestro organismo. Entonces, el sistema endocrino no sería un sistema, sino integraría diferentes ejes. Y aquí tenemos el sistema nervioso central, cuyo, digamos, representante viene a ser el hipotálamo, en el que se secretan sustancias que van a estimular o van a inhibir a través de neurotransmisores que realizan función endocrina, función hormonal, y estas van a estimular a la hipófisis producir y liberar hormonas que van a tener su acción en glándulas periféricas. La hormona TSH actúa en la tiroides, las hormonas denominadas gonadotropinas, LH y FSH, tanto en varones como en mujeres, van a actuar en diferentes glándulas, el ovario y el testículo, y estas glándulas periféricas van a secretar hormonas. Por ejemplo, la FSH estimula en el ovario, en la primera fase del periodo menstrual normal de una mujer, el estrógeno. Y el estrógeno tiene acción ¿dónde? En la mama, tiene acción inmune. El estrógeno tiene acción también en el hueso, evita la descalcificación. El estrógeno también participa en lo que es el control del colesterol y los triglicéridos. Entonces, si se dan cuenta, o sea, tiene múltiples acciones. Entonces, este eje hipotálamo hipoficiario es el eje más importante del sistema endocrino. ¿Por qué? Este eje va a actuar a través de receptores. Todas las hormonas tienen receptores. Todas las hormonas principales van a actuar a nivel de la membrana celular. ¿Ustedes han escuchado hablar del primer mensajero, segundo mensajero? ¿Qué es el primer mensajero? El que va a recibir la acción de la hormona en la membrana celular. Se une a este receptor y a través de un segundo mensajero es transportado al núcleo de la célula. Y ahí realiza su acción genómica. ¿Cuál es la única hormona que no necesita un segundo mensajero, sino que ingresa directamente al núcleo? La hormona tiroidea denominada T3. La T3 es la única hormona que ingresa directamente al núcleo de todas las células y realiza su acción. Todas las demás necesitan un primer y segundo mensajero. En la adenohipófisis, como ven ustedes entonces, tenemos 5 hormonas principales, donde se secretan, se producen y también se inhiben. ¿Cuáles son? Ustedes ya la conocen. La hormona TSH, para estimular a la tiroides, las hormonas gonadotrofinas, FSH-LH, la hormona corticotropina, que se denomina ACTH, la prolactina y la hormona de crecimiento. ¿Podría haber una enfermedad acá y no producir hormona de crecimiento? Sí, efectivamente. Vamos a tener clínica. Si es una persona que ya creció, ya es madura, la deficiencia de hormona de crecimiento no se va a notar, o sea, no nos va a dar sintomatología propia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño de 6 años y no tiene hormona, ¿crecerá? No, se va a quedar con talla corta. Pero si es un adulto y le falta hormona de crecimiento, ¿cómo sabemos que le falta hormona de crecimiento?
¿Qué hace la hormona de crecimiento? Es una hormona contrarreguladora, ¿sí o no? Produce glucosa en el hígado. Puede debutar una persona con hipoglicemia por falta de hormona de crecimiento, por ejemplo. Entonces, va a depender de la situación. Las otras hormonas están acá, y son la oxitocina y la hormona antidiurética que hemos mencionado, no se producen en la hipófisis y no se almacenan. El eje adrenal es el eje más importante. Puede haber una persona que tenga un problema en la hipófisis, que le falte hormona de crecimiento, sí, pero no va a morir por ello. Puede faltarle gonadotropinas, puede volverse hipogonádico, la mujer puede dejar de menstruar, el varón puede dejar también de producir testosterona, pero no se va a morir por eso. Puede haber un hipotiroideo severo, sí, puede llegar a coma misematoso. Podría fallecer, pero no es de la noche a la mañana. Va a llevar años. Y es obvio de que el que no se da cuenta no va a ser un buen diagnóstico. Puede sobrevivir porque tiene 8.000 microgramos de hormona almacenado en todo su torrente sanguíneo. Si yo dejo de producir hormona, tengo 8.000 microgramos. ¿Cuánto utilizo diariamente? 200. ¿Se imaginan? 8.000, o sea, tengo almacenamiento si dejo de fabricar hormona. En cambio, el que no produce las hormonas del eje adrenal en la suprarrenal, cortisol, básicamente cortisol, y si el 70% de la glándula a un 90% está afectada, el paciente muere con crisis suprarrenal. Entonces, es la única hormona que no debe dejar de ser reemplazada. Esa es la importancia de este eje. ¿Por qué? Porque el eje controla la presión arterial, controla la producción de glucosa a nivel hepático, porque el eje controla situaciones de estrés que necesitamos. Si normalmente cuando nos dosamos nuestro cortisol en la mañana, el valor normal es de 6 a 19. Si nos atropella un carro, sube nuestro cortisol hasta 200. Y eso nos ayuda. ¿Por qué? Si hay una hemorragia, aumenta la presión, hace que el corazón lata más rápido, se contacta con el sistema tiroideo. Pero si no tienen corticoides, supongan una enfermedad de Addison que no fabrica, por más que esté tomando sus 7.5 de prednisona, si va a entrar a una cirugía por una apendicitis, basta con que le pongan la anestesia y empiecen a la cirugía, puede hacerles un shock hipovolémico, hipoglicémico. El paciente se muere en sala. Es una crisis suprarrenal. Por eso estos pacientes antes de operarse se les da hidrocortisona en grandes dosis para evitar esa crisis suprarrenal. Entonces, ese es el eje más importante que no debe faltar de tener corticoides. El eje gonádico en el aspecto femenino tiene una característica, ¿no? ¿A qué edad comienza la mujer su pubertad? A partir de los 8 años. El varón a partir de los 9 años. Entonces, hasta antes de los 8 años este eje está apagado, no funciona. Ustedes le dosan LH, FSH a una niña de 5 años, 6 años, plano, 0.1, 0.0. Igual a un varón antes de los 9 años, está negativo, 0.0. No hay LH ni FSH. A partir de esta edad comienza, ¿no? Hay una hormona que es muy importante, que es la leptina, que tiene que ver con el apetito, ¿verdad? Entonces la leptina empieza a subir, entonces la leptina prende en el hipotálamo el neurotransmisor que va a liberar a las hormonas gonadotropinas para que empiece la pubertad. Este eje en la mujer tiene una característica, que a la mitad del ciclo existe una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Que la FSH estimula al ovario para fabricar estrógeno, pero cuando llega a la mitad del ciclo y hay ovulación, no es que deje de producir estrógeno, el estrógeno sigue habiendo pero disminuye, y la progesterona, que es producida por la LH, hace feedback positivo.
Entonces, hacen un feedback negativo al estrógeno y hacen un feedback positivo a la progesterona. Esa es la característica de este eje. Entonces les pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el eje hipofisiario, hipotalámico que realiza en, digamos, en todo su desarrollo, tanto retroalimentación a la vez positiva y negativa? El eje ovárico. Y eso lo vemos en este gráfico, miren. Empieza la menstruación y empieza el nuevo ciclo. La hormona gonadotropina FSH, al igual que la LH, se están produciendo. Aquí arriba está la FSH y la LH está de color amarillo acá abajo. Ambos se producen. Obviamente la FSH es mayor. ¿Y qué estimula? Que el óvulo vaya creciendo, se vaya desarrollando, llega a la ovulación, sale del ovario el óvulo y se dirige hacia la trompa. Y en la trompa va a ingresar a través de las fimbrias hacia el cuerpo del útero, esperando la fecundación. Como eso no se da, se forma el cuerpo lúteo, pero justo en el periodo de la ovulación, ese feedback negativo hace que disminuya la secreción de los estrógenos, miren, acá están los estrógenos, y estimulan la secreción de progesterona. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista fisiológico a una mujer o a una niña si está entrando a la etapa puberal? Mediante este cuadro. ¿Cómo saber que la niña está entrando a la pubertad y que la pubertad está normal? Primero hay que evaluar la mama. Lo primero que empieza una mujer cuando va a empezar su pubertad es crecimiento de la mama. Para eso se usan las tablas Tanner. Después, conforme va aumentando el periodo ya de la pubertad, se transforma la vulva, aparece el vello púbico y el vello axilar, que están determinados por los andrógenos de la suprarrenal, por si acaso. Los andrógenos de la suprarrenal son los que hacen que se produzca el crecimiento del vello púbico como vello axilar, tanto en varones como en mujeres. No tiene nada que ver la testosterona aquí. Acelera la velocidad de crecimiento y la mujer regla, menarquia. Ahí termina la pubertad y comienza la adolescencia. Y bueno, las modificaciones secundarias se dan hasta ya que llegue la adultez o la juventud. Y eso lo vemos en este gráfico, ¿no? Tanner 0, no hay botón mamario. Tanner 1, botón mamario. Tanner 2, Tanner 3, tenemos acá el botón más lo que denominamos la areola, un doble contorno. Y es en este estadio donde empieza a ver ya el vello púbico. Entonces esto sirve para evaluar niñas que de repente 16 años y no tienen nada de mama, o mujeres en edad reproductiva que comenzaron su menstruación normal, pero que a los 30 años les llegó la menopausia precoz. Entonces tenemos que evaluar a ver en qué grado está. O mujeres que llegan con prolactinomas, tumores en la hipófisis, con secreción láctea. Todo esto se evalúa. En el caso del varón es igual, ¿no? Miren. La hormona que va a liberar la FSH y la LH en el varón. ¿Dónde se produce esta hormona? En el hipotálamo, recuerden, es un neurotransmisor. Pero se produce todo el tiempo igual, ¿no? Son pulsos, miren, cada 90 a 120 minutos. Se van produciendo los pulsos. Al inicio, cuando empieza la pubertad, la testosterona, que es secretada por las células de Leydig, van a hacer que el testículo madure, y en el testículo hay dos partes importantes. Ustedes van a ver, estas son las células de Leydig que producen testosterona, y las células de Sartoli, que son las que van a fabricar los espermatozoides para perpetuar nuestra especie. Les había comentado que hay una hormona que hace el feedback negativo a la FSH, y es la inhibina. La inhibina que se produce en estas células, cuando hay demasiado espermatozoide, sale un mensaje y le dice a la FSH, ya no fabriques más, ya no estimules más, y entonces la FSH se queda en rangos normales. Y en el eje en el que tiene que ver las células de Leydig, la testosterona, que se llama testosterona, pero que hay una hormona
más poderosa es la testosterona, que por una aromatasa se convierte en dehidrotestosterona. Pregunta: ¿cuál de las hormonas androgénicas es la más potente? Dehidrotestosterona. ¿Dónde se produce? En el testículo. Y esta dehidrotestosterona es la que hace el feedback negativo a la hipófisis para que no se fabrique en exceso LH, pero a su vez va hasta el hipotálamo para frenar a la GnRH. La frena, por eso cada 190, o mejor, cada 90 o 100 minutos va secretando la hormona. ¿Ok? Y la maduración sexual en el varón comienza igual, con el volumen testicular, el desarrollo del pene, del escroto, el vello púbico axilar, crecen, por eso los varones crecen más tarde que las mujeres, ¿no? Hacen su estirón después. Pueden crecer hasta los 17, 18 años, depende de muchos factores. Se modifica secundariamente la musculatura, el varón tiene la espalda más ancha, ¿no? Mayor fuerza muscular por la testosterona, y la testosterona fabrica pues el vello, ¿no? Que es lo que caracteriza. Entonces, este cuadro nos muestra las edades en las cuales se produce el estirón en la mujer y en el varón. Todo esto evaluamos nosotros desde el punto de vista fisiológico para después ver si hay alguna patología o no. ¿Cómo evaluamos la acción de la hormona de crecimiento? Nuestra hormona de crecimiento no terminó cuando nosotros dejamos de crecer en talla. Nuestra hormona de crecimiento funciona todos los días. Si no, si nos cortamos las uñas, ¿nos crece o no? Si nos cortamos el cabello, también. Hay una exfoliación de la piel, pero no actúa sola la hormona de crecimiento. Actúa junto con esta otra hormona que se denomina somatomedina C, o la denominada IGF-1, factor parecido a la insulina tipo 1. Ambas van de la mano. Si yo tengo hormona de crecimiento y me falta esta otra, puedo tener talla baja. O sea, ambas van de la mano. ¿Quién estimula la liberación de la hormona de crecimiento? El factor estimulador del hipotálamo. Cuando se produce la hormona de crecimiento hace feedback, miren, feedback negativo al hipotálamo para que no se fabrique la hormona liberadora. Pero existe otra hormona, que es la somatostatina. La somatostatina hace el feedback negativo, es decir, cuando aumenta la IGF-1, hace feedback negativo a la hipófisis para que fabrique hormona de crecimiento. Pero también hace feedback positivo para que fabrique la hormona liberadora cuando la IGF-1 está disminuida. Y la somatostatina es la que frena, ¿no es cierto?, la que frena la producción de la hormona de crecimiento. En la acromegalia, ambas están aumentadas. ¿Qué acciones tiene la hormona de crecimiento? Muchas acciones. Por eso es que en la acromegalia hay diabetes, porque ¿qué hace la hormona de crecimiento? Ya les había dicho. Tiene que ver con la glucosa y la insulina. Aumenta la insulina, produce hiperinsulinemia. Realiza la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La degradación de las proteínas. Igual que la producción de cuerpos cetónicos, es decir, puede producir diabetes. Por eso es que en la acromegalia van a haber pacientes con diabetes. Pero no solo eso, también retiene sodio y agua. Entonces, en una acromegalia puede haber hipertensión arterial. ¿Qué acciones indirectas? Tiene que ver con la síntesis de proteínas, la masa muscular, los cartílagos, todo esto tiene que ver con síntesis, vean, DNA y RNA, ¿recuerdan? Todas las hormonas tienen acción genómica. Actualmente, las investigaciones, los avances en lo que es tratamiento de acromegalia, detección temprana de acromegalia, se está trabajando ya en medicina molecular, biología molecular. Uno va a un congreso, sale mareado, porque te habla de todas las variantes genéticas que hay, por género y por razas. Estamos probando este tratamiento fase 1
para tratar la acromegalia familiar, que hay en una línea familiar X por mutaciones de genes. Entonces, ahora el avance endocrinológico ya está mucho en relación a lo que es biología molecular. Para nosotros, la parte clínica es importante. Cuando salimos a otros países, viene un paciente y lo primero que le hacen es, ni le miran la cara, ¿no? Dosaje ya molecular de todo. La ventaja que tenemos en el Perú es que tú le miras y clínicamente sabes qué tiene. Es una ventaja eso, porque exploramos más la parte clínica. Allá no, todo es análisis, ya el paciente lo ven ya con los resultados. ¿La IGF-1 dónde se produce? La somatomedina C. ¿Alguien me puede decir? En el hígado. ¿Ya? En el hígado. En el hígado se fabrica esta hormona. Entonces, esta somatomedina se liga a una proteína que es la IGF-BP3. Sí, tiene que ligarse porque la hormona de crecimiento hace que crezca todo. En cambio, esta somatomedina, uniéndose a esta proteína, van a producir apoptosis de todo lo que crece para mantener un equilibrio. Otra hormona importante en el control del medio interno es la hormona antidiurética. Recuerden que la hormona antidiurética se fabrica fundamentalmente en el hipotálamo, se almacena en la hipófisis y se transporta unida a una proteína que es la neurofisina. Miren los valores normales. La hormona antidiurética no debe pasar de 4 picogramos por mililitro. ¿Y qué acciones tiene esta hormona? Si no, todo el día estaríamos orinando, ¿no? ¿Sí o no? Todo el día estaríamos orinando. Tomamos agua y tendríamos que terminar todos los días orinando. La mayor producción de agua que tenemos es el agua endógena, ¿sí o no? ¿No ves que nosotros fabricamos energía? Todo termina en agua, pero no podemos terminar orinando porque el agua se descompone en CO2. Ese dióxido que botamos al exhalar también está eliminando agua. Entonces, la hormona antidiurética promueve la reabsorción, hace que no orinemos todo lo que filtramos. ¿Cuántos litros filtramos al día? 180, imagínense. ¿Cuánto eliminamos? 1 o 2 litros, ¿sí o no? 160 litros son nuevamente ingresados a nuestro cuerpo. ¿Quién hace esa acción? La hormona antidiurética. ¿Cómo? A través de estos túneles de agua que se llaman acuaporinas. Pero esta hormona necesita receptores. Entonces actúa mediante el AMP cíclico. Primer receptor, ¿recuerdan? Los receptores de membrana. Y estos receptores van a terminar produciendo ATP. La adenilciclasa tiene un rol importante aquí. Entonces hay un intercambio del agua. El agua se reabsorbe en el túbulo colector. ¿Por qué? Porque hay un receptor que va a jalar a la hormona antidiurética. Entonces, como hemos hecho un breve repaso, miren la cantidad de alteraciones que pueden producirse en el sistema endocrino. En la glándula, puede haber un tumor, puede crecer la glándula. La hormona que puede ser producida fuera del eje. Tumor carcinoide en el páncreas puede producir y fabricar la hormona ACTH. ¿Y esta ACTH dónde va a actuar? En la glándula adrenal. Tengo un Cushing. ¿Dónde estará el tumor? Le hago todos los estudios y no hay en el eje, no está en la hipófisis, no está en la suprarrenal. Resulta que está en el páncreas y yo veo al paciente está Cushing. Entonces, eso se puede dar. Anticuerpos que van a bloquear la acción de una hormona. La enfermedad de Graves-Basedow es un hipertiroidismo. Hay demasiada producción de hormona tiroidea. ¿Quién hace el feedback? La T4 y la T3, ¿verdad? Si hay mucha hormona, ¿a dónde va? El feedback es negativo a la hipófisis. ¿Cómo está la TSH? Cero. Bueno. Entonces nos preguntamos, si está cero, ¿por qué la T4 está aumentada? ¿Por qué sigue habiendo más hormona? Por el anticuerpo. ¿Cómo se llama ese anticuerpo? Anticuerpo contra el receptor de la TSH. TSI, pregunta el examen también. El diagnóstico de la enfermedad de Graves-Basedow se realiza a través del dosaje de un anticuerpo contra el receptor que inhibe la producción de hormonas, si ya no hay TSH.
Entonces, ese anticuerpo inhibe ese mensaje que le dice, ¿sabes qué? Glándula de la tiroides, ya no fabriques hormonas. Si la TSH ha desaparecido, está en cero. Es por el anticuerpo. Ese anticuerpo, pero de otra manera expresada, ataca las células de la tiroides que fabrican la hormona y la destruyen. Enfermedad de Hashimoto. Hipotiroidismo por una tiroiditis autoinmune por anticuerpos que destruyen los folículos de la tiroides, Hashimoto. ¿Se dan cuenta? Miren cómo otro anticuerpo actúa destruyendo las células. ¿Pero cómo las destruye? No es que ingrese y las destruye, no. Ingresa a las células de la tiroides, se pega a las células y estimula a ¿quién? Nuestros asesinos naturales. Tenemos linfocitos, ¿sí o no? Son nuestros linfocitos los que nos atacan y nos destruyen nuestras células que fabrican la hormona tiroidea. Porque el anticuerpo está tan ligado que se mete dentro del folículo, el tirocito. Entonces, nuestros anticuerpos son los que nos destruyen. ¿Cuál es el efecto final? No hay producción de hormona tiroidea. ¿Cuál es el tratamiento final? Darle la hormona tiroidea, y es lo que hacemos dando levotiroxina. En el caso de una enfermedad, pero si te operan de la tiroides por un cáncer de tiroides, te van a sacar toda la tiroides. Destrucción de la tiroides por yodo radioactivo en el hipertiroidismo. Le damos yodo, se destruye la tiroides, no fabrica hormona. Tratamiento, levotiroxina. ¿Se dan cuenta? O sea, hay varias situaciones que tienen que ver con el eje. Muy bien. Dicho de otra manera, el eje y el sistema endocrino, como ustedes han visto, está relacionado con todo. Es la única especialidad donde nos llaman a todas las unidades. El endocrinólogo entra a todo lado. ¿Vas a ser pediatra? Bueno, vas a tener ahí patología en pediatría, donde va a entrar el endocrinólogo. Cirujano, tienes que pedir interconsulta y pase a cirugía de un paciente diabético, hipotiroideo, suprarrenal. Una mujer se embaraza, uy, había sido diabética, o es hipotiroidea, o es obesa, o tiene resistencia a la insulina. En UCI a cada rato vamos, ¿no? Por los pacientes que están ahí. Cualquier especialidad tiene relación y va a tener relación durante toda su vigencia con el sistema endocrino. ¿Ok? Vamos a revisar patología hipotalámica. Y vamos a revisar con este síndrome, que no es un síndrome común, ¿ah? Les cuento un caso que yo vi de una chica. 18 años, llega a la consulta una tarde en el hospital porque no arreglaba. Cuando yo le examino, veo que no tiene mamas. Tenía 18 años, pero tenía un aspecto, digamos, femenino la chica, ¿no? Pero no tenía desarrollo de mamas. Y ella, un poco avergonzada, se acerca y dice: lo que pasa es que yo vengo de una familia pobre que nunca me llevaron a hacerme una consulta. Es algo de hace años, donde no existía el SIS. Si algo avanzado en este país es que todos tengan un seguro. No se agradece a un político, sino al sistema, ¿no? Entonces se dio la posibilidad de que se le podía ver, y por qué no tenía desarrollo de mamas. Uno le examina y sí, pues tenía aspecto femenino. ¿Qué es lo primero que hay que pedir ahí? 18 años, amenorrea primaria, nunca arregló. Y tenía dificultades para oler. Ella dice que tenía rinitis. Bueno, en ese momento le hice la prueba así rápida, ¿no? Porque en realidad la prueba la hace un otorrino. 7 tipos de olores, 7 frascos, con la paciente con una venda. Tiene que oler cada frasco y escribir o describir qué cosa está oliendo, a qué. Esta paciente no olía nada, tenía anosmia. Lo otro que llamaba la atención era que tenía una talla alta. Y ella decía: soy la más alta de mi casa. Medía 1,80. Su mamá 1,50, el papá 1,60. Los primos eran bajitos. Bueno, el ginecólogo que me la envía, porque nadie va por su propio, digamos, pie, ponía ahí, parece que es una acromegalia. No tenía aspecto de acromegalia, pero sí por la talla de repente. Y examinando un dato, no había mamas, ¿verdad? Si no había mamas, probablemente no tenía ovarios, ¿no? O sea, algo pasaba con los ovarios, porque ¿quién hace desarrollar las mamas? Los estrógenos. ¿Dónde se producen los estrógenos? En la mama. 18 años ya debía tener por lo menos un botón mamario. Si no huele y tiene talla alta y no ha desarrollado la mama, hay que pensar que este problema es de nacimiento.
Entonces, este síndrome de Kallmann, que se presenta en varones como en mujeres, está relacionado con esto. Miren, no hay producción de la hormona liberadora en el hipotálamo de las gonadotropinas. No hay, no se produce, no se fabrica, no existe el núcleo para fabricar todo lo demás. En el caso del varón, si no tengo esta de acá, no existe nada de esto. Pero ojo, nacen con testículos, ¿ah? No se confundan. O sea, nacieron con testículos, nació la chica probablemente con ovario. ¿Se acuerdan que les dije? ¿A qué edad comienza la pubertad? 8 años. O sea, la FSH y la LH hasta esa edad no interesa. Normalmente no va a digamos, ser importante que exista la GNRH. Nuestra vida sigue transcurriendo normalmente. Lo que pasa es que la naturaleza del ser humano hace que a cierta edad ya comience la parte sexual, ¿no? Es importante, obviamente. Y en el caso del varón, siempre el Kallmann va a venir así, sin vello, sin crecimiento de testículos, o sea, no hay desarrollo de testículos. Cuando le examiné a la chica, yo dije, bueno, como es una chica, vamos a ver cómo está. Disculpen, acá debió entrar el de Tanner de mujeres. Lo tienen ustedes, ¿no es cierto? Revisen el Tanner de mujeres, está atrás. Son fotografías. Lo tienen, ¿no es cierto? ¿Qué página está? Disculpen. La página 3, arriba a la derecha. ¿Lo tienen? Si no tiene mamas, ¿qué Tanner le ponen? 1, ¿no es cierto? ¿De acuerdo todos? Tanner 1, perfecto. El vello púbico no había. ¿Qué Tanner le ponen? 1 también, o 0 a veces, porque no hay vello. Entonces, ¿qué Tanner tiene? 2. Para alguien, ¿quién tiene Tanner 2 normalmente? Un niño o una niña que tienen 5 años, 4 años, 3 años. Cuando ustedes vean niños de esa edad, hermanos, sobrinos, tienen testículo o no, sí, tienen pene pequeño también. Las niñas todavía no desarrollan la vulva, pero tienen el aspecto femenino. O sea, eso se llama aspecto infantil. Esta chica tenía 18 años. Puede venir un varón, como van a ver algunos casos, que también tengan 18 años y el testículo sea como de un niño. Eso se llama infantilismo. ¿De acuerdo? Entonces, si es un varón, tiene hipogonadismo. Basta con que tenga más de 14 o 16 años y no haya desarrollado el testículo ni haya vello púbico, en el varón se llama hipogonadismo. Y en la mujer también. Y este hipogonadismo, si fuera varón el paciente, si comienza antes de la pubertad se llama prepuberal, si es después se llama pospuberal. El Kallmann es un problema embrionario, entonces será prepuberal o pospuberal. Prepuberal, o sea, nacen con este problema. ¿Y cómo se caracteriza el paciente varón o mujer que tiene el síndrome de Kallmann? Se va a caracterizar fundamentalmente por esto. Miren, esto se va a presentar básicamente tanto en varón como en mujer. Este es para varón. Primero, no tienes caracteres sexuales secundarios. ¿Cuál es el carácter sexual secundario en el varón? Para 18 años, el crecimiento del testículo, la pigmentación oscura, el vello púbico, ¿qué más? La espalda ancha, la voz, todo lo que dice acá. ¿Qué pasa con el varón? Tiene aspecto ginecoide. Es decir, el testículo fabrica también estrógenos, por si acaso, fabrica estradiol. La glándula suprarrenal fabrica hormonas androgénicas, pero también fabrica estradiol. Entonces, en el varón que tiene Kallmann, que no tiene funcionamiento del testículo, va a tener el aspecto ginecoide. ¿A qué nos referimos con esto? El estradiol en la mujer, ¿qué hace? Que aumente la cadera, ¿sí o no? Aumenta la cadera, hay menos fuerza muscular, la espalda se achica, tiene el aspecto femenino, eso se llama aspecto ginecoide, por si acaso. Los testículos son pequeños, al igual que el pene.
Entonces, todo paciente, en el caso de ser varón, que viene así con un hipogonadismo y es prepuberal, no hay que contentarnos con decir, oye, solo tiene el problema en el pene y en los testículos. No, hay que evaluar todo el eje de la hipófisis. Entonces, estos pacientes no solamente hay que pedirles LH y FSH, sino también lo que hacemos es revisar el eje tiroideo, el eje adrenal, porque no solamente están viniendo por un problema de repente solo del eje gonadal. Entonces el Kalman tiene esta característica. Hipogonadismo, como dice acá, hipogonadotrópico. ¿Qué quiere decir? Que no se presentan y no se producen las hormonas gonádicas FSH ni LH. ¿Qué hacemos ante este paciente que no huele, tiene rucoide y la FSH y la LH están bajas porque deberían estar elevadas? Le pedimos una resonancia. Si es Kalman, obviamente no tiene que haber ningún tumor ahí. No hay tumor en el Kalman. La resonancia es negativa, no hay nada. Es más, inclusive en el resultado, el informe del médico es: el cuerpo calloso está ausente. ¿Dónde está el primer par? ¿Dónde está el bulbo olfatorio? En el cuerpo calloso. Entonces, si vamos a pedir una resonancia, la pedimos así. Y eso se ve acá, miren, ausencia del cuerpo calloso. Entonces, el síndrome de Kalman ha sido descrito por un investigador que se apellida Kall, K-A-L-L, Kall, sino que le ha puesto así Kalman, ¿no? Él menciona que es un tipo de hipogonadismo hipogonadotrópico por alteración en el hipotálamo de la GNRH. Se da en varones y en mujeres. La característica es que hay una deficiencia del desarrollo sexual y una anosmia. Pero ojo, todos pensaban que solamente todos no deberían oler. Hay casos donde sí huelen. Esas son variantes. Puede haber hiposmia. ¿Qué quiere decir? Que puede reconocer de los 7 olores, 2 y 5 no. Entonces, no solamente en el Kalman se ve eso, miren, puede estar acompañado de paladar hendido, sordera, estos pacientes pueden convulsionar. El cuarto metacarpiano es corto de los dedos de la mano, es otra característica. Pueden tener ginecomastia, ¿por qué? ¿Qué hemos dicho? Que se produce estradiol en el varón, y es estrógeno, ¿y qué le produce? Ginecomastia. Porque recuerden que la mama hay receptores para la prolactina y también para los estrógenos. Es un problema genético autosómico dominante, autosómico recesivo o ligada al cromosoma X. Son mutaciones del gen denominado CAL. Este gen codifica la síntesis. ¿Cómo se llama? Anosmina 1. Esta proteína que se llama anosmina tiene que ligar el bulbo olfatorio y desarrollar el núcleo del primer par, al igual que el núcleo de la GNRH. Y después tienen que migrar durante el desarrollo embrionario hasta el hipotálamo. ¿Cuál es el problema? Que este gen muta, y al mutar no se produce la proteína, entonces no hay cuerpo calloso, no hay migración del gen y de la GNRH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si es un varón, hay que medir testosterona. ¿Cómo va a estar? En el suelo, pues si no tenemos FSH y LH. Ambas, LH como FSH, están disminuidas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Miren, acá no es solamente dosar. Tenemos que administrarle la hormona GNRH. Les inyectamos 100 microgramos por la vena y después de 1 hora o 2 horas dosamos la FSH y la LH. Se dice que es positivo cuando suben. ¿Por qué? Porque no hay pues GNRH, le estamos colocando la GNRH para estimular la hipófisis. La respuesta es que nos dice el laboratorio, sí, está normal, ha respondido, subió 10 veces más el valor normal. Muy bien, ya está el diagnóstico. Porque ¿cuál sería el otro? Dosar el gen. ¿Podemos dosar el gen acá nosotros? No, es imposible.
Ese dosaje de gen cuesta $5.000 en Chicago. Entonces, ninguno va a tener $5.000 para dosar un gen cuando podemos hacer otro tipo de diagnóstico. ¿Cuál es el inconveniente de estos pacientes varones y mujeres? Bueno, ¿por qué es tan importante? Es que van a ser infértiles. No van a tener hijos, pues, si no tienen GnRH. ¿Cuál es el tratamiento, entonces, para estos pacientes? Ponerles una bomba. Así como hay bomba de insulina, se le pone una bomba de GnRH. Recuerden que son pulsos, ¿se acuerdan? Cada 90 o 120 minutos. Ese es el tratamiento. En Europa se ponen las bombas, ¿no? Han podido embarazarse mujeres y varones han podido tener espermatozoides. Se saca el espermatozoide y se hace una fertilización in vitro y tienen sus hijos. Aquí, lamentablemente, ¿qué hacemos? Les damos estrógenos primero 6 meses a la mujer para que desarrolle la mama y después le combinamos con estrógenos, con progesterona, para que tenga sus caracteres sexuales secundarios, tenga una vida normal, pero no van a poder embarazarse. Y en varón les colocamos inyecciones de testosterona o les ponemos parches o en gel. No hay el gel, no lo traen porque no hay tanto paciente, es caro también, así que tienen que ponerse las inyecciones de por vida hasta que tengan 50 años, ¿no? Después un chequeo de la próstata, porque si tienen un cáncer escondido de próstata, la testosterona puede estimular uno de ellos. La otra enfermedad frecuente, infrecuente para ustedes, frecuente para nosotros, porque bueno, nos vienen algunos casos, es la diabetes insípida. ¿Recuerdan la hormona antidiurética? Ok. Entonces, ¿cómo definimos la diabetes insípida? Diabetes porque orinamos mucho y tenemos sed, ¿de acuerdo? Todo término de diabetes es poliuria polidipsia. Pero hay un síndrome, el síndrome poliuria polidipsia, desde el punto de vista endocrinológico, son 4 patologías que hay que descartar. Primero, diabetes insípida. Segundo, diabetes mellitus. Tercero, hipercalcemia. Hipercalcemia. El calcio en sangre elevado produce poliuria polidipsia. Hasta puede deshidratar a los pacientes. Y la cuarta entidad viene a ser la polidipsia psicógena. Es un trastorno psicológico, ¿eh? Toman 10 litros de agua y orinan 10 litros. Obvio, pues si estás tomando 10 litros, estás forzando a la diuresis. El diagnóstico es fácil, yo a los pacientes les pregunto, una consulta, ¿por qué toma tanta agua? Porque orino 10 litros, tengo que tomar 10. Sospecho que es una diabetes insípida. Y si me dice, no, yo tomo 10 litros y tengo que orinar los 10, es al revés, ¿no es cierto? Si está tomando, está orinando. Ok. Puede ser un problema psicológico. Y a la vista uno se da cuenta. Porque todo el mundo, todo el tiempo caminan con sus botellitas de 2, 3 litros. Entonces hay que ver la parte psicológica también. Entonces la diabetes insípida es una patología en la que hay una incapacidad para concentrar la orina. ¿Por qué? Porque no hay la hormona antidiurética. Y entonces, si no hay la hormona antidiurética, va a haber una diuresis descontrolada. Y el paciente tiene poliuria hipotónica. Recuerden que la orina, al igual que el plasma, tiene una osmolaridad. La osmolaridad del plasma es de 285 a 295, promedio 290. Y la osmolaridad urinaria es de 110 a 1500, promedio 800, 700, va por ahí. Hay 2 tipos de diabetes insípida. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? Y hemos vuelto a decirles, núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, no se olviden. Siempre preguntan eso. Núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Si yo digo diabetes insípida central, es que el problema está en la producción a ese nivel. Pero ojo, habíamos dicho que la hormona antidiurética tiene un receptor, ¿verdad? Y este receptor está en el riñón. Entonces puede haber una diabetes nefrogénica por falta de respuesta del receptor a la hormona antidiurética ahí en el riñón. Miren, todas las causas que pueden producir una diabetes insípida se dividen en 3 grupos importantes. Las causas que se denominan adquiridas, que están acá,
las causas congénitas o idiopáticas que están acá y las genéticas. La causa más importante es aquella que son adquiridas. Esta es la causa que produce más diabetes insípida, por problemas o traumas, tanto penetrantes como traumas cerrados del cráneo. ¿Dónde está almacenada la hormona antidiurética? En la hipófisis posterior. Casi el 30% de los casos están aquí. El otro porcentaje, 20%, son cánceres, neoplasias. Este disgerminoma es un cáncer maligno. El adenoma hipofisiario y el cráneofaringioma son tumores benignos. Lo que pasa es que estos tumores están cerca al tallo hipofisiario, donde está obviamente cerca la hormona antidiurética. La hormona antidiurética baja por el tallo y se almacena en la hipófisis. Si el tumor está en el tallo, entonces bloquea la acción. La hormona se produce, pero no baja a la neurohipófisis. Entonces el paciente empieza a tener poliuria polidipsia. Y el otro porcentaje es idiopático, no se sabe cuál es la causa. En cuarto lugar están las gestantes. Las gestantes hacen también un tipo de diabetes insípida. Hemos tenido casos que hemos tenido que darles la desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética. Y hay formas genéticas, sí, miren, desde que nacen tienen diabetes insípida. Este es uno de los síndromes típicos, el síndrome de Wolfram. ¿En qué consiste el síndrome de Wolfram? Diabetes tipo 1 más diabetes insípida. Miren, las dos diabetes se juntan ahí. Es un problema genético. Ese es el síndrome de Wolfram, descrito obviamente en población alemana. Entonces tenemos que la secreción de la hormona antidiurética está afectada en el 85% y la orina se vuelve diluida. Al inicio los pacientes no tienen síntomas, o si tienen síntomas, tienen solo sed, orinan un poquito en la noche, tienen enuresis, toman su agua y con eso están compensados. El problema es conforme va avanzando el tiempo, avanza el tiempo y se bloquea la acción de la hormona antidiurética, no baja la hormona. Si no baja la hormona, entonces ya no van a poder compensar y el paciente empieza a tener poliuria. ¿A qué se considera poliuria? Este es el dato. Si orina más de 50 mililitros por kilo, ¿ya?, para ser homogéneo. Dicho de otra forma, más de 3 litros al día. ¿Cómo se mide? Mejor 50 mililitros por kilo. ¿Qué vemos en el examen de orina? Pedimos la osmolaridad de la orina y está por debajo de 300. Normalmente debería estar en 700, 800. Entonces, osmolaridad de la orina baja. Pero le doso sodio en el plasma y generalmente está aumentado, o sea, hay hipernatremia. ¿De acuerdo? A ver, poliuria polidipsia acompañada de una orina de más de 50 mililitros en 24 horas por kilo de peso o más de 3 litros. 2, que la densidad urinaria es menos de 300 miliosmoles, hay hipernatremia, la orina es cristalina como agua. A veces al paciente se le pide, traiga su orina en un frasquito así transparente. Y nos trae y tú no sabes si es agua o la orina. O sea, se ve así como el agua. La polidipsia, ellos toman agua helada, con eso les calma la sed. Ni siquiera el agua común, no, agua helada. Y toda la noche se levantan a orinar, por consiguiente tienen pues sueño, ¿no? A veces hay poliaquiuria, enuresis, les vence la orina, están durmiendo y se orinaron. El estado general es poco comprometido. Claro que los pacientes están fatigados. No están pues con un signo de deshidratación, el signo del pliegue, ¿no? No, pero sí se ve la piel seca, están constipados, se necesita agua para que la deposición sea normal. ¿Qué le vamos a pedir desde el punto de vista del laboratorio? Con un examen de orina es suficiente. Miren, la densidad urinaria está por debajo del valor normal. La densidad urinaria en estos pacientes sale menos de 1005, 1005, 1002, 1001, 1000. Ese es un dato clave. Entonces el diagnóstico se hace
a través de lo que llamamos diagnóstico diferencial. Si yo tengo un paciente gordito con acantosis, hipertenso, poliuria polidipsia, ¿voy a pensar primero en diabetes insípida? No, pensaré en una diabetes mellitus. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Hasta en el examen de orina sale. ¿Qué va a salir? Glucosuria. Glucosuria, diabético, pues. ¿Sí o no? Pídanle su glucosa en ayunas o a cualquier hora, más de 200 y hasta el diagnóstico. En ayunas más de 126 y hasta el diagnóstico. Si le piden un examen de orina y sale proteinuria, pues tiene un problema renal, ¿sí o no? Pídanle urea creatina, está elevado. Fase poliúrica de una insuficiencia renal. Entonces hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Este cuadrito nos ayuda, miren, esta diuresis osmótica es por diabetes mellitus. Y el sobrehidratado también es importante porque puede ser un síndrome de sobrehidratación. ¿Cómo está la diuresis osmótica en el paciente con diabetes? Más de 300, recuerden. Incluso el paciente puede irse a un estado hiperosmolar, ¿no? ¿Cómo está la osmolaridad urinaria? Más de 300. En la diabetes insípida está por debajo de 300 y a veces menos de la mitad, que es 800. Hay hipernatremia, recuerden, más de 145 de sodio. Y la densidad, miren, esta es la densidad en la diabetes insípida. Entonces el diagnóstico lo hacemos con la historia. Nos recuerden a todo lo que se ha dicho, señor, ¿y a qué hora orina? ¿Cuánto orina? ¿A qué hora? ¿Se levanta o no? ¿Qué otros síntomas tiene? Pido osmolaridad urinaria. Pido, ¿qué más? Por ahí me dirán, dosaré hormona antidiurética. Sí, pues fácil, ¿no? Dosa la hormona antidiurética. ¿Cuánto debe salir? Menos de 4 picogramos por mililitro. ¿De acuerdo? Pero no es un examen barato y no todos los laboratorios lo hacen. Nosotros hacemos entonces una osmolaridad urinaria, más de 300, o más de 300 con glucosa elevada en la sangre y en la orina, diabetes. Pedimos la osmolaridad urinaria, que está elevada, pero hay urea y creatinina elevada, problema renal. Pero si está menos de 300, es el punto de corte en la orina, con poliuria, y en el examen de orina no hay, obviamente, glucosuria, urea creatinina normal, diabetes insípida. Obviamente hay que pedir todo eso. ¿Para qué se hace el examen de privación de agua? Y hemos visto que hay preguntas en exámenes y ponen, ¿el examen de deprivación de agua se hace para diagnóstico de diabetes insípida? ¿Verdadero o falso? Lean, ahí está la respuesta. No. Se hace para diferenciar si es central o nefrogénica, pero no para diagnosticar. ¿De acuerdo? Con eso diferenciamos si es por falta de la producción o liberación en el hipotálamo o es por un problema renal. Y este es el famoso test de deprivación. ¿En qué consiste? Al paciente se le hospitaliza, se le pesa, se le toman las funciones vitales y no se le da agua. Cada hora hay que medir todo lo que orina y estar controlando las funciones vitales. El paciente que tiene diabetes insípida se desespera. A la hora orinó medio litro, a las 2 horas 1 litro, 3 horas 2 litros, 4 horas 4 litros. Y el paciente empieza a tener taquicardia. Doctor, quiero agua. Doctor, quiero agua. Lo vamos pesando. Si pierde más de 3% del peso inicial, se suspende la prueba. Se le dosa la osmolaridad urinaria, la osmolaridad sérica, se le dosa la hormona antidiurética en ese momento. Y después se le coloca la hormona antidiurética. Podemos ponerle por vía intramuscular o subcutánea. Ahora lo que usamos es inhalador, la desmopresina. Le colocamos la vasopresina y después podemos volver a medir otra vez la osmolaridad en el plasma, la osmolaridad urinaria, la hormona antidiurética y vamos a ver que eso es así. ¿Para qué nos sirve? Para diferenciar qué cosa, si es renal o central. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento inicial es darle agua, pues porque el paciente se está deshidratando porque no tiene la hormona. El agua, no agua gaseosa, no, el agua simple. Y después darle hormona
Pero ojo, hay diabetes insípida central parcial. ¿Qué quiere decir? Que se produce en poca cantidad, pero hay. Entonces, para ello no damos esto de acá, sino damos medicamentos que van a facilitar la producción y estimulan la producción y liberación de la hormona antidiurética. Miren que tenemos la carbamazepina, el fibrato y diuréticos tiacídicos. O sea, yo le puedo dar hidroclorotiazida, sí, y eso también estimula a que se libere la hormona antidiurética. La desmopresina es un análogo sintético de la hormona antidiurética. ¿Se vende acá? Sí, tenemos la vasopresina. Viene en forma de puff, o sea, inhalatoriamente. ¿Cuánto se le da al paciente? En la noche se comienza con un puff, que son 10 microgramos. Si no responde, se le puede dar cada 12 horas. Hay que tener cuidado, ¿eh? A veces se desesperan los pacientes y se empiezan a colocar 1 y 2. ¿Cuál es el problema? Se van a sobrehidratar ya también. Entonces el tratamiento es ese.